Informe 24, con Jania Novel. En Estados Unidos, la justicia alcanzó a Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable en una corte federal de Nueva York de cargos graves por dirigir una empresa criminal que continuaba bajo la ley del más rico. La fiscal general Pam Bondi calificó este hecho como una derrota decisiva para una figura históricamente impune. Aseguró que Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas en una prisión estadounidense y que este caso envía un mensaje contundente. Ningún jefe de cártel está por encima de la justicia. Vamos a analizar las repercusiones de este acontecimiento. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo, especialista consultor en temas de seguridad, David Saucedo, a quien saludo con mucho gusto. David, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Quiero saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. ¿Cómo debemos interpretar la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada ahí en Estados Unidos y la dureza con la que la fiscal general Pam Bondi lo presentó ante la opinión pública? Bueno, en primer término es sin duda una réplica de este acuerdo al que están llegando los gobiernos de los Estados Unidos con varios narcotraficantes en custodia. Es un esquema, un modelo, un molde que están utilizando de negociación con varios narcotraficantes de alto perfil en México. Entiendo perfectamente el tono triunfalista de la fiscal de los Estados Unidos al casi decretar la muerte del cártel de Sinaloa con la captura del Mayo Zambada. Esto no es así, pero entiendo perfectamente que forma parte de su estrategia de comunicación, así como en su momento la captura del Chapo Guzmán no significó el desmantelamiento del cártel de Sinaloa. La captura del Mayo Zambada tampoco significa el fin de las operaciones del cártel de Sinaloa. Quizá no se haya percibido de este modo, pero la captura del Chapo en su momento provocó el surgimiento de otro grupo al interior del cártel de Sinaloa, los Chapitos, sus hijos. Y la captura del Mayo Zambada, su declaración de culpabilidad, es sin duda un triunfo político, tiene un impacto mediático innegable, quizá electoralmente también sea redituable para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano, pero desde el punto de vista criminal, no estoy seguro que la captura del Mayo Zambada a estas alturas signifique una disminución en la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas. La captura del Mayo Zambada se realizó desde hace un año. Entonces, el hecho que sea llevado a juicio, que se declare culpable, pues ya no va a impactar en la estructura del cártel de Sinaloa tal y como la conocemos actualmente, debido a que su liderazgo ya fue reemplazado por el de su hijo. Y las viejas alianzas que tenía con integrantes de la élite política, empresarial, militar de México, quizá ya no sean tan actualizadas y haya habido un cambio en estas alianzas. En todo caso, habrá que ver si las declaraciones del Mayo Zambada, toda la información que pueda proporcionar, se refleja en despliegues tácticos operativos en tierra, capturas, decomisos, más extradiciones. Yo tengo mis dudas de que esto suceda, pero estará por verse. En efecto, la captura no significa que muera el rey, porque pues ya el viva el rey, ¿no? Ya tenemos a otro que es su hijo y la violencia se ha recrudecido en la zona, y no solo en la zona, se ha expandido, ¿no? Más bien todo el mundo estábamos esperando como la información que pudiera aportar No nos queda claro cuando le preguntan nuestros colegas ahí fuera de la corte qué fue lo que dijo, qué datos va a aportar, qué información tiene. Y Frank Pérez, el abogado de Zambada, contestó irónicamente: lo que sabe el Mayo Zambada se queda en el Mayo Zambada. Pues si no son Las Vegas, ¿no, David? No creo, no sé, esto no es una cuestión de credos, pero me parece que el cambio de aceptar su culpabilidad por una cadena perpetua y no la pena de muerte, que de todos modos no se podía porque no fue extraditado, tiene que haber sido por alguna razón. Tiene que haber dado algo a cambio, ¿no, David? Y lo que estábamos esperando, me parece que en México, y por las caras de muchos círculos de poder del gobierno, era que revelara nombres. Estos nombres seguramente sí los ha dado, pero se queda en secrecía para no truncar quizás procesos próximos de detención. ¿O tú qué opinas, David? Sí, yo creo que ahorita hay varias situaciones que se están dando en paralelo. Por un lado, es un hecho que el Mayo Zambada ya proporcionó nombres de algunos narcopolíticos, jefes policíacos y militares que colaboran con el cártel de Sinaloa. Lo más probable es que haya dado los nombres de aquellos narcopolíticos que colaboran, pero con los chapistas. Eso es un hecho. Seguramente el propio Mayo se ha reservado los nombres, datos y pruebas de colaboración que han tenido otros integrantes de la élite mexicana, político, empresarial, militar, para mantener todavía una negociación abierta con los norteamericanos. Sí. El Mayo Zambada, por razones estratégicas, no puede dar todo lo que tiene que irlo dosificando. Entonces, esta famosa lista que ha generado mucha expectación en México
de los personajes ligados con el cártel de Sinaloa, quizá el propio Mayo la va a ir administrando poco a poco, porque también tiene que negociar cosas a lo largo del tiempo. Si entrega todo lo que tiene, ya no tendría valor para el gobierno norteamericano. Él va a ir dosificando estos datos que posee. Por otro lado, los norteamericanos también van a utilizar en su provecho la información y la identidad de todos estos narcopolíticos para negociaciones comerciales, negociaciones migratorias y seguramente negociaciones también en materia de seguridad. Es decir, aunque el día de mañana tuvieran ellos la lista de los 20, 30, 50 políticos mexicanos, gobernadores, alcaldes, integrantes del gabinete vinculados al cártel de Sinaloa, tampoco los van a dar a conocer de inmediato. Seguramente algunos de estos nombres sí los darán a conocer, seguramente, pero no todos, porque también los utilizan de acuerdo con sus propios intereses. Finalmente, el gobierno de México, hasta donde tengo conocimiento, también está en una negociación paralela con el Mayo Zambada. El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, también tiene interés de que se ventilen los nombres de algunos narcopolíticos, pero sobre todo de los grupos de Morena que rivalizan con la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, con algunos personajes ligados a que también han tenido algún tipo de vínculo criminal con el cártel de Sinaloa. Entonces, como verás, me parece que sí habrá, a diferencia de otras ocasiones, sí se darán a conocer los nombres de algunos de sus personajes. Se menciona insistentemente que Manuel Bartlett eventualmente podría estar incluso siendo solicitado una orden de captura con fines de extradición por su colaboración, participación en el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Y seguramente hay unos personajes que están activos en la política mexicana, que están en el ojo del huracán, pero que por el momento todavía no se ha dado a conocer. En ese sentido, David, con la reacción de México, ¿qué opinión te merece? Me dices que probablemente sí están negociando también esos nombres y esta disyuntiva que tienen adentro del propio partido de la separación o de las rivalidades, pero ¿qué opinión te merece la declaración de la jefa de gobierno, la presidenta, en relación de, pues lo que diga tendrán que aportar pruebas? Pues las pruebas las tendrán en Estados Unidos y ellos tomarán las decisiones que deban tomar, ¿no? Y no me refiero a la soberanía nacional ni a la intervención, sino que la postura de la presidenta es un poco incrédula o desafiante o cabeza fría. ¿Cómo lo analizamos, David? Un poco defensiva, porque los norteamericanos en el pasado sí han actuado de manera unilateral, ventilando nombres a la opinión pública, y que son personajes en ocasiones cercanos a la élite del poder. En el caso de Andrés Manuel López Obrador le pasó con el general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en la época de Enrique Peña Nieto, y la primera reacción de Andrés Manuel fue felicitar a los americanos por esta captura, y finalmente se retractó debido a la presión que creció la cúpula militar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él se tuvo que retractar y solicitar la repatriación y después exonerar al general Cienfuegos. Cuando se dio a conocer el nombre de Alfonso Romo como el dueño de una de las instituciones señaladas por los norteamericanos por blanquear capitales de narco, también una reacción negativa por parte de la presidencia. Entonces, aunque el gobierno de México está tratando de revisar con el gobierno de los Estados Unidos esta lista y en su caso palomear o quitar de la lista a ciertos personajes, es un hecho que los norteamericanos pueden poner en vergüenza y contra la pared al gobierno de México, dando a conocer los nombres de algunos personajes que quizá están muy cercanos a la élite de Morena, algunos gobernadores, alcaldes, quizá algunos integrantes del gabinete. Y me parece que eso es lo que está esperando Claudia Sheinbaum, y un poco a la defensiva, que si mañana se emite algún señalamiento en contra de Mario Delgado, por ejemplo, por su presunta colaboración con el rey del Huachicol, un personaje ya fallecido de Tamaulipas, y que supuestamente, siendo Mario Delgado presidente de Morena, recibió recursos del narco, que a su vez fueron a campañas de varios candidatos de Morena en el país. Frente a esta acusación que entiendo los norteamericanos tienen muy avanzada, quizá Claudia Sheinbaum no esté muy dispuesta a aceptar un condicionamiento de su gabinete o un ataque de esta naturaleza. Y lo que estaría buscando Claudia Sheinbaum, en su caso, sería ella misma remover al presunto integrante del gabinete que está en vínculos criminales, y ella procesarlo y sentenciarlo en México, pero no por presión americana. Creo que eso es lo que está buscando Claudia Sheinbaum, obligar a los americanos a que el proceso sea en México, en el caso de que sea un integrante de la élite de Morena, y que no la pongan en vergüenza, porque en ocasiones ella tiene que salir a tratar de justificar, explicar, amortiguar las declaraciones
que suelen ser las autoridades en Estados Unidos? Pues vaya que la tiene complicada, tiene varios frentes abiertos, varios fuegos que tiene que apagar, difícil, ¿no? Los pleitos internos que insisten en que no hay, que no están divididos, pero vemos que su secretaria de partido con Andy andan como en las trincheras, esto que presiona a Estados Unidos, la violencia inminente que tenemos en muchas zonas del país, muchos frentes abiertos que no sé si la estén dejando gobernar precisamente o estén mandando desde Palenque las señales. Y más allá del cártel, ¿qué mensaje manda este caso al resto de las organizaciones criminales que hoy operan en nuestro país? ¿Qué debería de hacer el gobierno mexicano para capitalizar esta coyuntura, David? Yo creo que ahorita el gobierno de México está en espera de ver cuál es la reacción de los cárteles frente a este nuevo esquema de colaboración en materia de seguridad. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Que los narcos mexicanos sabían que podían tener estancias placenteras en prisiones mexicanas, que la extradición era posible hacia los Estados Unidos, pero con un equipo de abogados competente, como lo tuvieron todos los narcotraficantes extraditados este año, que podían evadir durante años la extradición. Estamos cambiando hacia un nuevo esquema de colaboración. No estoy seguro que todos los narcos en México acepten este nuevo modelo. Creo que algunos todavía preferirán morir peleando en México que ser extraditados a los Estados Unidos, pero hasta el momento no hemos visto una reacción, afortunadamente, por parte de los narcotraficantes que hay en México. Pero tengo duda de saber si esta tendencia será de largo plazo. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando se estableció este acuerdo de extradición entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, hubo una guerra civil del bajo mundo criminal contra el Estado colombiano para derribar este acuerdo de extradición, una guerra que libraron los así llamados extraditables, encabezados por Pablo Escobar. Creo que en parte estos acuerdos blandos, estos beneficios que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos a los narcos mexicanos que se están integrando al programa de testigo colaborador, es justamente para evitar brotes de violencia y para evitar que en México se generen ataques de narcoterrorismo. Pero no estoy seguro de que todos los narcos lo entiendan de esta manera. Por lo menos el trato que recibe el Mayo Zambada, Ovidio Guzmán y otros narcotraficantes pareciera que está más o menos a la medida de lo que esperan los narcos en México que se encuentran en activo, pero habrá que ver si esto se mantiene. Ya, pues bueno, nosotros esperaríamos alguna estrategia de parte del gobierno de México, que las cosas cambien en beneficio de la población, en beneficio y en pro de la paz para nuestro país, pero evidentemente la estrategia de Estados Unidos pues es en beneficio para ellos, ¿no? Ya tienen a los capos, seguramente tendrán los nombres y con eso su estrategia se definirá de distinta forma, de distinta manera que la que estamos esperando o viendo en nuestro país. Ahí tenemos algunos gobernadores, como el caso de Sinaloa, todavía muy jiribilla, ¿no? Muy echados para adelante cuando creemos, por los números, por la violencia que se desató en ese estado, que no debería de estar tan contento, y me refiero a Rocha Moya, ¿no? Vamos a ver cómo, no creo que, opino igual que tú, David, no creo que con esta declaración de culpabilidad se cierre un capítulo, al contrario, estamos abriendo la caja de Pandora, y si tú nos lo permites, que nos ayudes a analizar el futuro inmediato y el futuro que viene quizás para las siguientes generaciones en materia de narcotráfico y violencia en nuestro país. David, te agradezco mucho, como siempre, tu puntual análisis. Gracias a ti, Jania, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, bonita tarde y estamos al habla porque como en el béisbol esto no acaba cuando acaba. Gracias, vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan.